En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: «Venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes, con Zebedeo su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apóstol significa enviado, de igual manera que mártir significa testigo. Antes de que Jesús, después de resucitar, se apareciera a sus discípulos y allí, después de enviarles su Espíritu, de conferirles el deber y el derecho de perdonar pecados, les enviara para que fueran sus testigos en medio del mundo. Antes de aquel acontecimiento, ya el Señor los mandó de prácticas durante su vida pública. Y les mandó de prácticas para que experimentaran que no era su sabiduría, su inteligencia, sus dones y talentos, que los tenían, sino que sería su amor y la fuerza del Espíritu las que llevarían a cabo la obra de la evangelización. Les envía Jesús a esa especie de prácticas, les envía, dice el Evangelio, sin bastón, sin túnica de repuesto, sin dinero. ¿Por qué les envía de esa manera? Para enseñarles que tendrían que confiar en Él, para enseñarles que no eran las seguridades materiales, sus capacidades y dones, que los tenían, los que llevarían a cabo la conversión de los hombres, sino que sería el Espíritu Santo el que pondría palabras, gestos, que sirvieran para que los que escucharan la palabra de los apóstoles se convirtieran. Por lo tanto, el Señor les envía, y hoy celebramos en la fiesta de San Andrés que el Señor escogió a los 12, y a ese grupo de íntimos fue a los que les encomendó que fueran las columnas del nuevo pueblo de Israel y que llevaran a cabo esa misión, la de proclamar al mundo que Cristo es el Mesías y el Salvador, que el ser humano no está solo, que el Señor, que nos ama y que nos quiere, envía a su Hijo al mundo para que Él pagara la deuda contraída por nuestro pecado. Pero que esa misión y esa tarea no es tarea de hombres, es tarea que lleva a cabo el Señor por medio nuestro. Y eso es lo que hoy celebramos, que el ser humano puede colaborar con Cristo en la obra de la salvación y que cada uno de los apóstoles, con sus luces, con sus dones, fue instrumento del Señor, no porque creyeran en sí mismos, sino porque pusieron en Él su esperanza. ¿Cuántas veces me encuentro con padres que vienen a hablarme de los problemas que tienen en la educación con sus hijos, en la transmisión de la fe hacia sus hijos? Y a veces viven desesperanzados ese momento, porque experimentan con dolor que después de educarles, de llevarles a colegios religiosos, de llevarles a tal o cual parroquia, llega la época de la universidad y abandonan la práctica religiosa. Y se preguntan, ¿qué he hecho mal? ¿Qué más podía haber hecho? ¿Qué culpa tengo yo en que ellos ahora no tengan fe? Paciencia y confianza en Dios. Paciencia porque el Señor tiene sus planes y porque el Señor tiene sus tiempos. Y nuestros tiempos muchas veces no coinciden con los de Dios. ¿Cuántas veces nosotros cuando caemos pensamos, ¿para qué confesarse? Otra vez estamos igual, ¿para qué volver a empezar? Confía en el Señor. Ten en cuenta que el Señor ve más allá de lo que tú puedes ver y que a ti te toca simplemente poner tu vida y la de los tuyos en las manos del Señor. Los tiempos de Dios
no son nuestros tiempos. ¿Qué debió pensar Andrés cuando fue sentenciado a morir en la cruz y a ser, además de apóstol, testigo, mártir de Cristo? Debió pensar también lo mismo. No sirve de nada, está todo perdido, la Iglesia no tiene futuro. Pero no pensó eso. Aunque las circunstancias humanas le hacían ver que todo estaba perdido, su fe y su confianza en Dios le hacían tener esperanza. Por lo tanto, confía en el Señor. Los tiempos de Dios no suelen coincidir con nuestros tiempos. A nosotros nos toca únicamente llevar a cabo, ser instrumento de Dios y llevar a cabo la misión que Él nos pide. En segundo lugar, no solo confiamos en el Señor y sabemos que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, sino que también sabemos que nosotros podemos aportar poco, pero que eso poco que podemos aportar es necesario para que el Señor, sirviéndose de nosotros, pueda tocar el corazón de los demás. ¿Cuántas veces te sorprendes? Te sorprendes porque piensas, ¿y este sacerdote qué dones tiene? Si no tiene ni don de palabra, si aparentemente el Señor, ¿cómo se va a servir de él para tocar el corazón de los hombres? Pues es así. A pesar de que somos pecadores, a pesar de que tenemos miserias, a pesar de que muchas veces nuestra vida no es ejemplo ni testimonio, porque no vivimos íntegramente nuestras costumbres o porque somos débiles, muchas veces, a pesar de eso, el Señor se sirve de nosotros. Ninguno de los discípulos, ninguno de los apóstoles era digno de seguir al Señor. Ninguno era digno de llevar a cabo el plan que el Señor les encomendó. Pero el Señor se fijó en ellos y les dijo, ven y sígueme. Y se abandonaron en Él, confiaron en el Señor y porque se fiaron de Dios, fueron instrumento de Dios en medio del mundo. Ninguno de ellos fue fiel a Cristo. Al principio todos, cuando a Jesús le prenden, le dejan solo, le abandonan. Solo María y unas mujeres son las que siguen a Jesús. Después se une Juan, pero después los discípulos todos se fueron. Incluso Pedro negó al Señor 3 veces. Por lo tanto, confiemos en que el Señor sí se puede servir de nosotros. ¿Pero qué tengo yo que pueda darle al Señor? ¿Qué obras, qué santidad puedo yo dar al Señor para colaborar con Él en la obra de la salvación? Fíate de Él. Tú puedes ser instrumento de Dios por tu amor, por tu confianza en el Señor, por tu abandono en Él, porque no nace la soberbia en tu corazón fiándote de ti, sino porque pones tu vida y tu confianza en el Señor. Es el Todopoderoso, Él lo puede todo. Pues que el ejemplo de San Andrés, apóstol, nos sirva para confiar en los planes del Señor y en los tiempos de Dios y para colaborar con Él en la obra de la salvación, poniendo en práctica y en juego los dones y talentos que Él nos ha concedido. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.